Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a analizar en profundidad el proyecto Armada 2050. Vamos a poner encima de la mesa qué capacidades reales otorgarían a la Armada Española y vamos a poner encima de la mesa si realmente eso es lo que necesita desde un punto de vista operativo nuestra Armada. Antaño la mejor Armada del mundo y la que dominó los 5 océanos. Señores, Armada 2050. Ya sabéis, 2 portahelicópteros, 5 F-100, 7 F-110, 6 eurocorbetas, por decirlo de alguna manera, y 2 BAM. Eso a grandes rasgos es el proyecto Armada 2050. En primer lugar, tenemos que tener muy claro que esto ha sido una filtración. Han sido cositas que se han ido soltando a los medios de comunicación, sobre todo a los medios de comunicación afines. Tenemos que tener presente que antes de esta filtración estuvo realmente el proyecto de presentación Armada 2050, donde estaban los almirantes encargados de dirigir ahora mismo la Armada, junto con ese ser que ocupa la cartera de ministra de Defensa, Dora la Exploradora, y no se dijo absolutamente nada. Solo se pusieron encima de la mesa palabras vacías, sin dar ningún dato, ningún número, ni hacer referencia estrictamente operativa a ninguna capacidad naval. Con lo cual, señores, esto hay que darle la credibilidad que tiene. Esto es una carta a los Reyes Magos, simple y llanamente. Yo no quiero desilusionar a nadie, pero este es un canal serio. Y aquí las cosas se dicen como son. Esto es una carta a los Reyes Magos. Es una declaración de intenciones, pero como decimos en España, del dicho al hecho hay un trecho. El proyecto Armada 2050 tiene aspectos que son muy positivos y otros aspectos que son muy negativos. Vamos a ponerlo ambos encima de la mesa y vamos a ir intercambiando para que el vídeo tenga un ritmo bastante interesante de narración. En primer lugar, el proyecto Armada 2050 es una copia de la Armada que quería Aznar. Es una copia de la Armada que quería Aznar. Si os fijáis, si os vais al año 2000, cuando se produce la mayor inversión en defensa de España, con José María Aznar, en ese momento teníamos las 6 Santa María, las 5 Baleares y 8 de la clase Descubierta. El Príncipe de Asturias y el Juan Carlos I que iba a entrar. Si miráis la Armada 2050, es la 5 F-100 sustituyendo a las Baleares, las 7 F-110 sustituyendo a la Santa María y la Eurocorbeta sustituyendo a la clase Descubierta. Básicamente es un cambio de cromo. Un portaaviones, un portahelicópteros, 2 portahelicópteros. Hay que ser inteligentes, señores. Hay que ser inteligentes. Pensar. Es simple y llanamente un cambio de cromos. Pero básicamente es la Armada que quería Aznar. Eso es la Armada 2050. Ese es el proyecto Armada 2050. Mejor, peor, hombre, los buques son mejores. Han pasado 40 años, van a pasar 40 años. Si no somos los buques mejores, para matarnos. Pero realmente esta capacidad, este despliegue, ¿es lo que necesitamos? En parte sí, y en una parte muy importante sí. Pero la propia Armada 2050 también es una negación de lo que realmente debemos aspirar y tenemos que tener. Con lo cual, si me permitís una expresión que seguramente todos, aunque seáis muy jóvenes, habéis escuchado alguna vez en vuestra vida, ni contigo ni sin ti. Esta expresión utilizada para las relaciones entre los novios, pues creo que define muy bien el proyecto Armada 2050. Ni contigo ni sin ti. La Armada 2050 lo necesitamos, pero necesitamos más. Nos viene bien, pero hay que ir más lejos. En primer lugar, si nos fijamos, en el proyecto Armada 2050 se habla de 2 portahelicópteros. 2 portahelicópteros que muy probablemente van a ser mayores que el Juan Carlos I, más capacidad. Hay gente que dice, no, vamos a tener 3. Os puedo asegurar que en el momento que entre los 2 portahelicópteros, el Juan Carlos I se va a coger y se va a vender a algún país y fuera. Pero no vamos a tener 3 en servicio, sería una sorpresa total. Lo que busca la Armada básicamente es tener un Juan Carlos I pero más grande, con más capacidad de ala aérea embarcada. Eso es lo que va a buscar fundamentalmente la Armada. En este aspecto, ya sabéis, o vamos a tener portahelicópteros operando Tigres, como hacen los franceses con el Mistral, o vamos a tener que adquirir sí o sí el F-35. Simple y llanamente estamos haciendo el imbécil.
que se nos da de maravilla hacer el imbécil. Fuera. Con este proyecto de 2 portahelicópteros, la noticia es buena. Es buena porque tenemos unas grandes capacidades de proyección de fuerza. Y además, como van a ser más grandes, van a poder operar más F-35, con lo cual la potencia de fuego va a ser mayor. Además, ya os expliqué en un vídeo cómo el F-35 te da muchísimas cosas, muchas de ellas de carácter estratégico, que ahora no te dan los Harrier, porque los Harrier no son un avión de combate. El F-35 sí es un cazabombardero. En este aspecto es una gran noticia y aumenta enormemente nuestra capacidad ofensiva. Pero claro, señores, en este aspecto, indirectamente, lo que estamos renunciando es a tener portaaviones. Estamos haciendo lo mismo que ha hecho o que hizo en su momento Holanda, que hizo Brasil, que hizo Argentina, que hizo Australia, que hizo Canadá. Todos estos países tenían portaaviones y renunciaron al portaaviones. A la hora de renunciar al portaaviones, lo que estamos haciendo es renunciar a ir a por el enemigo. En cierto modo vamos a poder ir a por el enemigo, pero, como siempre desgraciadamente hacemos en las Fuerzas Armadas Españolas, sin hacer mucho ruido, a ver si a alguien le va a dar por asustarse. Señores, con 2 portahelicópteros, aunque le metas el F-35, no dejan de ser portahelicópteros. Nunca van a tener la capacidad de un portaaviones. Nunca. Renunciar a un portaaviones significa renunciar a una capacidad ofensiva real. Se renuncia a poder realizar de forma continuada operaciones aeronavales. Y por lo tanto se renuncia a la posibilidad de abrir un segundo frente. Con 2 portahelicópteros Juan Carlos I a lo grande, ¿se puede abrir un segundo frente? La respuesta no es ni un sí ni un no. La respuesta simple y llanamente es depende. Depende del país que se trate. Obviamente, si ahora mismo va con el Juan Carlos I y el Harrier, pues no vas a poder hacer gran cosa, porque los Harrier no son aviones de combate. Como no son aviones de combate, cualquier avión, pero no actual, cualquier avión de hace ya muchísimos años, un Mirage F-1, un F-16, el F-18 Hornet, Sukhoi 27, MiG-29, todos estos aviones a un Harrier le van a hacer sudar tinta. Y eso en el mejor de los casos. Lo más normal es que le derriben. Eso es lo más normal. Al pasar del Harrier al F-35 obviamente ganas mucho. Y esos 2 portahelicópteros sí te van a dar una gran capacidad de combate. Pero eso sí, no vas a tener un portaaviones. Os lo he dicho. Ni contigo ni sin ti. Nos acercamos, pero no llegamos a completar lo que necesitamos. Si hablamos de los buques de superficie, realmente el proyecto es muy bueno. El proyecto son básicamente 5 F-100, las que ya tenemos, 7 F-110, 6 Eurocorbetas y 2 BAM. El tema del BAM ni siquiera lo voy a tocar. Bueno, un patrullero que vas a tener ahí con ciertas capacidades de ataque, pero que ni es un buque de guerra ni se puede considerar nada serio. Es una chorrada total y absoluta que demuestra que nuestros almirantes dan de sí lo que dan de sí y demuestra lo que pasa cuando tienes de ministro de defensa a un ser de origen dudoso, pero que no sabe distinguir un fusil de asalto de un portaaviones. Pues pasan las cosas que pasan. El tema de los BAM antisubmarino pues es como la chorrada de la infantería de marina. Cambio un fusil extraordinario porque tengo un complejo de yankee que no puedo con él, pero me callo como una putita cuando me quitan la compañía de carro o me quitan los Scorpio. Porque la infantería de marina ha perdido las cadenas prácticamente, solo quedan los AV-7, han perdido algo que es fundamental para el desembarco anfibio y para poder operar en terrenos como la arena de la playa, que son las cadenas, pero eso sí, han cambiado el fusil. Hemos pasado de Miguel de Cervantes a 4 garrulos de alguna provincia periférica con playa, que es lo que tenemos ahora mismo dirigiendo la infantería de marina española. Antaño una fuerza gloriosa y hoy una fuerza de playboy de agua dulce. Esta es, desgraciadamente, la realidad. Y el BAM es exactamente lo mismo. En vez de hacer un proyecto serio y decir, oye, mira, pues en vez de tener 2 BAM antisubmarino, méteme una 7ª Eurocorbeta, o tráeme, para tenerlos ya después de lo que ha pasado con la Santa María, tráeme un par de Avante 2200 y Santas Pascuas bendita. Pero no, se va a desarrollar la chorrada del BAM. Pero eso no es un buque de guerra, le pongas lo que le pongas, y nunca va a ser un buque de guerra. ¿Qué te puede hacer el apaño? El apaño te puede hacer muchas cosas te puede hacer el apaño. Los ingleses operaron F-35 desde cargueros comercio, los ingleses, F-35.
Operaron Harrier desde cargueros comerciales. En una situación de guerra se hace lo que haya que hacer. Pero eso es en una situación de guerra. En una situación de guerra. En una situación normal, donde te preparas para la guerra, hay chorradas que no debes hacer. Y la Armada la está haciendo. Dentro de los buques principales de combate, que van a ser las F-100 y las F-110, pues el proyecto, para definirle, habrá que ver cómo es la modernización definitiva de las F-100 y, por supuesto, cómo es la evolución de las dos nuevas unidades de las F-110. Las F-110 van a ser unos buques extraordinarios. De hecho, con lo que hay ahora mismo en proyecto o fabricado, le hace FREMM, le hace Type 26 y demás, son los mejores del mundo. Adolecen de un problema serio, que es el tema de las celdas, aunque también es cierto que, como van a ser buques antisubmarino, ningún buque antisubmarino lleva misiles con más de 150 kilómetros de alcance. Señores, utilizar el cerebro, ¿de acuerdo? No me contéis películas. Si queréis un destructor total, tenemos un destructor total. Las F-110 son fragatas antisubmarinas. Ninguna fragata antisubmarina lleva hipermegamisiles. Y tened presente que las fragatas españolas pueden llevar 4 misiles por celda. Eso no lo puede hacer ningún otro buque que no lleve los ESSM. Con lo cual, 16 celdas, sí, pero 4 celdas las puede meter ESSM, que son 16 misiles ya, y las otras 12 celdas le puedes meter SM2 o SM3. Con lo cual, en este aspecto, señores, y ojo, que yo esto lo critico duramente, pero la realidad es que la realidad. Conmigo, fantasmadas y tontunas, ninguna. Con la sexta y la séptima F-110, pues va a pasar como las F-100. Dependiendo de la configuración final, podremos tener unas capacidades mayores o menores. Con la futura F-110, la sexta y la séptima, no sabemos si serán, cuando habla de Armada, potenciadas no sé a qué, no sé qué más se puede potenciar desde un aspecto del radar, de los sistemas y demás a las F-110, para que sean antiaéreas o antisubmarinas. Ya son ambas cosas. Llevan un pedazo radar antiaéreo impresionante y sus capacidades antisubmarinas ahí están, con uno de los mejores sonares del mundo y además un sonar de altura variable adicional, no solamente el integrado en el casco. Habrá que ver el número de celdas fundamentalmente, si se van a 32, es decir, el doble, o si se van a 48, como tienen las F-100. Con las F-100 pasará exactamente lo mismo. Habrá que ver hasta dónde llega esa modernización, si le metemos misiles antisatélite y misiles antimisiles, los SM-6, que hasta ahora mismo solo opera Estados Unidos y Japón, y habrá que ver si le metemos también un sonar de altura variable. Con lo cual, como veis, el proyecto Armada 2050 va a depender mucho de hasta dónde se llegue. Obviamente, si me pones aunque no le metas, porque digas, ya tenemos a las F-110 y estas son antiaéreas, aunque no le metas el sonar de altura variable, venga, perfecto, sin sonar remolcado. Pero si le metes la capacidad de disparar el SM-6, que vas a poder derribar misiles entrantes, no misiles entrantes antibuques, sino misiles entrantes balísticos, y vas a poder derribar satélites, y a las F-110 le metes 48 celdas, a la sexta y la séptima, vamos a tener un total de 12 buques de escoltas enormemente capaces. Sería un buen resultado. Ya os digo que esto va a depender de cómo sea la modernización. Si a las F-100 le tocas radares y demás, la lleva una F-105 a la Cristóbal Colón, que es la más moderna, pero no le metes los SM-6 o no le metes un sonar de altura variable, y a las F-110 en vez de 48 celdas las metes 32, pues obviamente va a ser un poco, digamos, decepcionante. Con lo cual, queda pendiente de ver hasta dónde alcanza la modernización y hasta dónde alcanza esas dos nuevas F-110 repotenciadas. Vamos con el tema de la Eurocorbeta. También queda por definir qué modelo va a ser. De la Eurocorbeta va a haber dos modelos. La propia Eurocorbeta, que va a ser básicamente pues un Avante, más o menos, un Avante 2200, eso va a ser Eurocorbeta, o una Sigma, eso va a ser Eurocorbeta, una corbeta, ya está, si lleva el nombre, no hace falta hablar nada más. O si va a ser la versión fragata ligera, porque va a haber dos versiones. Si va a ser la versión fragata ligera, y así es como la Armada lo ha filtrado, pues básicamente es la clave de la cuestión. La clave entre tener una pedazo de armada
o quedarnos con una armada más o menos decente. Y va a ser la clave de la diferencia entre la armada que queremos con la armada que teníamos con Aznar, que como os he dicho al principio del vídeo, esta es simplemente una copia del plan naval de José María Aznar. Aquí está la clave. ¿Por qué? Porque con Aznar teníamos a las descubiertas y ahora aquí vamos a tener o bien corbetas o bien fragatas ligeras. Si finalmente nos vamos por corbeta, vamos a estar bien respecto al número de escoltas. Esas corbetas van a poder actuar en nuestras aguas territoriales descargando muchísimo trabajo a los destructores F-100 y a las fragatas F-110, pero vamos a perder capacidades oceánicas. Si nos vamos a por la fragata ligera, la versión fragata ligera de la Eurocorbeta, vamos a tener una pedazo de armada con 18 buques de escolta, formada por destructores antiaéreos, fragatas antisubmarinas y fragatas multimisión. Y aquí es donde se va a marcar uno de los dos aspectos fundamentales. Hay tres aspectos fundamentales, ya os he dicho dos de ellos. El primero es hasta dónde va a llegar el Juan Carlos I, hasta dónde se va a repotenciar, a qué capacidad de F-35 va a llevar, para saber más o menos hasta dónde pueden llegar las capacidades. El segundo de ellos, cómo va a ser la modernización de las F-100 y las F-110. Y el tercero es este. Porque la versión fragata ligera pues va a ser, de la Eurocorbeta, va a ser básicamente lo que hay ahora mismo en servicio en muchísimos países. Es decir, una fragata, como ya denomino siempre, me habéis escuchado mil veces, fragata de línea, con sus capacidades antisubmarinas, antiaéreas y antisuperficie. Lo que básicamente es la fragata multimisión de toda la vida de Dios. De hecho, como capacidad de combate, la fragata ligera, la versión fragata ligera de la Eurocorbeta, pues va a tener muchísimas más capacidades que la clase Baleares e incluso que la clase Santa María en muchísimos aspectos. Esto es algo que tenéis que saber y tenéis que tener muy claro. Por lo tanto, aquí es donde está la clave de la cuestión. La Armada ha filtrado que quiere la versión fragata ligera. Si adquirimos la versión fragata ligera, van a ser 6 y lo que significaría es que nuestra Armada adquiriría muchísimo músculo. ¿Por qué? Porque tendríamos una fragata multimisión con su defensa antiaérea, con su capacidad de lanzar torpedos de lucha antisubmarina y con sus capacidades antisuperficie, con una firma radar bastante reducida. Vamos a ver cuál es el proyecto final, cómo queda estructurado, pero en principio va a ser muy moderna. Y además de todo eso, lo que más importa en este aspecto es que va a poder hacer frente a todo tipo de guerras, con lo cual a todo tipo de ataques, tanto aéreos como en superficie como submarino, con lo cual de facto vas a tener el típico buque que tiene muchísimas armadas. Este buque te va a poder realizar una serie de misiones muy importantes, como es la patrulla, la presencia naval, escolta de otros buques, etcétera, 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 pero con unas capacidades mucho mayores que la corbeta. Y por supuesto, descargando de trabajo a las F-100 y las F-110, dejando esta para agrupaciones de la OTAN y para escolta de los dos portahelicópteros. Porque, señores, esos dos portahelicópteros con el F-35, mucho más grande que el actual Juan Carlos I, su escolta mínimo va a tener que estar formada por dos F-100 y una F-110. No creo que a nadie se le ocurra meter de escolta a un portahelicóptero con un solo destructor antiaéreo. Los de la Armada capaces son, no creo. Con lo cual ya sabéis que para tener los dos operativos van a necesitar 6 buques de escoltas. Eso te dejaría libre una F-100 y te dejaría libre, pues serían 5 F-110. En total 6 buques para otro tipo de misiones, las que quiera, y además misiones muy serias porque vas a tener ahí el tema de las 6 Eurocorbetas, versión fragata ligera, para poder actuar. Del tema de los BAM, ¿qué queréis que os diga? No voy a perder ni tiempo con ello. Es un complemento más que para determinadas misiones pues a lo mejor te tiene cuenta, pero para mí es una completa chorrada y una completa pérdida de tiempo. Porque además es que solo hay que ver ese buque. Cualquier persona que tenga 2 dedos de frente, que sepas de temas navales, mira el BAM y sabe que eso no es que no sea un buque de guerra, es que nunca puede serlo, porque su propia arquitectura naval, como ha sido creado y desarrollado, le invalida para ser un buque serio de guerra. ¿Que luego tú le quieres meter ahora capacidades antisubmarinas? Pues métesela. Y di si quiere que la estrella de la muerte, que nada. Pero no, señores. Para mí es una pérdida total de tiempo y de dinero. No va a aportar mucho, porque con el tema de la Eurocorbeta ya tienes bastante,
Y de hecho os lo he dicho, prefiero que se vaya por dos Avante 2200 o si no directamente que se vaya a por una Eurocorbeta más, a por la séptima, y vamos a ganar muchísimo más que con dos van antisubmarino que no nos van a servir para nada. Y como ya os dije, además, son tan buenos los buques que tenemos a las fragatas Santa María luchando en el Índico contra los aguerridos piratas somalíes. Este plan también tiene aspectos muy negativos que os voy a comentar. El primero de ellos ya lo he dicho, la renuncia al portaaviones. La renuncia al portaaviones significa fundamentalmente la renuncia a tener una armada con capacidad global que pueda atacar en cualquier parte del mundo. Si tú tienes un portaaviones medianamente normalito, no me voy a decir yo que te vayas por supuesto a los portaaviones de Estados Unidos, pero si tienes un portaaviones medianamente normalito, con 30 y pico mil, 40.000 toneladas de desplazamiento, que te pueda operar 24 F-35, por ejemplo, o que le haga de superficie corrida con rampa ski jump y le metas, por ejemplo, incluso el Rafale, por poner un ejemplo, que en el futuro le puedas meter un FACAS navalizado, ya esa es una configuración que no vamos a perder mucho con ella. Pero tú tener un portaaviones te permite la capacidad de poder atacar cualquier parte del mundo. Además, un portaaviones que estaría muy bien escoltado. Los portahelicópteros te van a dar cierta capacidad, pero tienes que cogerlo con pinzas, con muchas pinzas. Otro aspecto muy negativo del proyecto Armada 2050 es que realmente, digamos, se hace un copia-pega, como ya he dicho de Aznar. Sé que esto no había escuchado en ningún sitio, pero no es que tenga su lógica, es que es así, señores. Se hace un copia-pega que fundamentalmente se quiere mejorar un poquito, pero no deja de ser un copia-pega. Hay un barco del cual, digamos, pasa como portaaviones, rehuimos, que es la lancha rápida lanzamisiles o la corbeta ligera de ataque, sobre todo ataque superficie. Ese buque es muy necesario en Canarias y sobre todo en el Estrecho. Es fundamental. Ese buque es un buque que prácticamente nunca ha tenido la Armada, ha tenido corbetas, pero nunca ha tenido un buque de esas características y que es un buque que necesitamos muchísimo. Ninguna flota se va a acercar a Baleares, señores, dejaros vuestras chorradas mentales. Ninguna flota se va a acercar a Baleares. Y la flota que se acerca a Baleares va a ser barrida por el Ejército del Aire. No es Baleares el problema. El problema es el Estrecho y en menor medida Canarias. Que Canarias tampoco mucho, pero bueno, un poquito. El Estrecho, sobre todo el Estrecho. No podemos meter fragatas ni destructores en el Estrecho. No se puede hacer. En el Estrecho tienes que meter lanchas rápidas lanzamisiles. Me duele la boca de decirlo. Y si te la hunden, te la van a hundir. Como mucho van a matar a 15, 20, 25 marineros y se va a llevar por delante un buque que te va a costar 100 millones. No un buque que te puede costar 300 con una dotación de 80, 90 marineros, como puede ser cualquier corbeta o fragata ligera, o ya buques con 150, 200 marineros y que valen 600, 700, 800 millones. Necesitamos lanchas rápidas lanzamisiles o corbetas ligeras como la Sestión noruega, la que quieras, el modelo que quieras, pero ese tipo de buque fácil de operar, fácil de mantener, con una gran velocidad, capaz de desarrollar velocidades por encima de los 40 nudos y por supuesto dotados de misiles antibuque. ¿Por qué? Porque esos buques van a operar siempre bajo el paraguas del Ejército del Aire, con lo cual no necesitan una defensa antiaérea como tal. Con que le pongas ahí el típico cañoncito Bofors de 57 milímetros es más que suficiente, y tampoco está encomendado para lucha antisubmarina. Es el buque que te permita atacar cualquier nave enemiga, ejercer un control real a alta velocidad sobre el Estrecho sin tener que arriesgar buques principales de superficies, que se puede atacar con un simple mortero desde la propia costa. Esto es otro de los, digamos, craso errores de la Armada 2050. Dicho esto, como veis, el proyecto en general es bastante positivo. Me habéis escuchado que prácticamente casi todos los vídeos que hago sobre España pues son vídeos, digamos, que podemos denominar como negativos, pero es que es la situación, señores, y ya está. Si queréis, yo soy el típico nacionalista tarado sudamericano y os digo qué guapo soy, qué culito tengo y lo nuestro es lo mejor. Pero no, señores. Yo soy una persona con dedo de frente y además he pegado más tiro que muchos ejércitos de Iberoamérica en los últimos 200 años. Con lo cual, en este aspecto, lo cierto es que si
no me gusta hacer estas cosas y no lo voy a hacer, porque si digo, pero esta vez lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Si queréis valorar la Armada, el proyecto Armada 2050 no suspende. No suspende y tampoco se lleva un suficiente. No, es un buen proyecto. En términos generales es un buen proyecto, con lagunas importantes, tema de portaaviones, tema de los buques de combate de costa, pero lo cierto es que es un proyecto muy serio y es un proyecto bastante interesante. Hay un aspecto fundamental, ya os he dicho que esto es una carta a los Reyes Magos, que ha sido filtraciones, declaraciones puntuales de fulanito menganito, pero no se hizo cuando se tuvo que hacer, y cualquier persona, ya no penséis como militares, pensar como empresa. Si tu empresa va a realizar y va a presentar un gran proyecto, tu empresa no llega, hace un acto con el jefe de la empresa, es decir, Dora la Exploradora, y dice, vamos a presentar un gran proyecto, y luego a los 3 días empieza a filtrar cosas. No, tú lo presentas allí. ¿Cómo se presentan los coches? Pues los coches se presentan en alguna gran feria de coches o en un gran salón del automovilismo y presentas allí tu coche en una plataforma que empieza a girar, que empieza a dar vuelta con lucecita de colores, tararita, tarara. No llegas, qué buen coche vamos a tener. Vamos a tener un coche que va a dar respuesta a nuestras necesidades. Y a los 3 días empieza a sacar imágenes del coche. Eso no lo hace nadie. Con lo cual, señores, el proyecto Armada 2050 hay que cogerle con pinzas. Y del dicho al hecho hay un trecho. Vamos a ir con calma. Sobre todo para ver si el proyecto es realmente bueno o se queda en un quiero y no puedo, va a depender fundamentalmente de 3 factores. El primero, que es importantísimo, el más importante de todos, va a ser la Eurocorbeta. Si adquirimos la versión corbeta, pues vamos a quedarnos como estábamos con Aznar, incluso por debajo, porque no vamos a tener portaaviones. Si adquirimos la versión fragata ligera, vamos a tener una pedazo de armada con unas capacidades operativas impresionantes. Esto es lo primero de todo. Esto es lo primero de todo. El segundo punto, para saber hasta dónde podemos llegar, es el tema de los portahelicópteros. Vamos a ver qué portahelicópteros vamos a tener, porque las posibilidades son muchas. Podemos tener un Juan Carlos I a que le metan 10 metros más de eslora para tener 6 metros más de superficie de pista. Podemos tener algo parecido a la clase Tiestre o podemos tener un Cabur. Y diréis, ¿un Cabur? Pero César, ¿es un portaaviones? Sí, el Cabur es un portaaviones, pero como todo lo que hacen los italianos, es un portaaviones raro. Es un portaaviones raro porque el Cabur es un portaaviones, punto, ya está, no hay nada que discutir, pero tiene capacidad de llevar tropas, tiene capacidad anfibia. Es decir, si el Juan Carlos I es un portahelicóptero con capacidades de realizar misiones de portaaviones, capacidades limitadas, el Cabur es un portaaviones con capacidades de realizar misiones de asalto anfibio limitadas. Entonces habrá que ver por dónde va la Armada. Yo intuyo que la Armada lo que va a querer va a ser un buque anfibio, un portahelicóptero con su dique inundable y demás, pero con muchas capacidades de portaaviones. Yo veo un Trieste, por ejemplo, a lo bestia, con su rampa, ski jump y demás. Veo una especie de buque mixto entre portaaviones y portahelicópteros. Ya dependerá de lo que puedan conseguir, presupuesto y demás. Pero yo creo que la Armada va a llegar por ahí los tiros. Y claro, va a haber una gran diferencia entre tú poder llevar 12 Harrier y a ver qué pasa, que poder llevar 16, 18 F-35 y un grupo anfibio embarcable. Va a haber una gran diferencia. Nunca va a ser un portaaviones, pero tus capacidades van a aumentar muchísimo, muchísimo. De hecho, es posible que con esta medida tengas más capacidades incluso que el propio Cabur italiano. Por eso os digo que hay que ver hasta dónde llegamos, porque las dudas son infinitas. Y luego, en tercer lugar, va a venir sobre todo de la modernización de las F-100 y de las F-110, sobre todo el tema de las F-100. Si a las F-100 se le hace lo que hay que hacerlas, que es sobre todo esa capacidad de derribar misiles y satélites, pues ole tú. Si al final se tocan 4 cositas pero no se añaden capacidades estratégicas, pues nos vamos a quedar un poquito decepcionados. Como veis, señores, el proyecto Armada 2050 es mucha duda, mucho qué pasará, hasta dónde vamos a poder llegar, hasta dónde nos van a dejar que lleguemos y sobre todo el proyecto Armada 2050 es a día de hoy más un sueño que una realidad.
Esta es la verdad. Esta es la verdad. Podemos conseguir una armada extraordinaria o bien nos podemos quedar en una armada bastante normalita. Básicamente una armada de Aznar 2.0, simplemente más moderna porque obviamente pues, van a pasar 30-40 años y los buques van a ser más modernos. Un último apunte. El proyecto Armada 2050 realmente, no sé por qué han llamado Armada 2050, en fin, ellos sabrán, pero es una Armada 2035, sinceramente. Es una Armada 2035. En el 2029-2030 las F-110 ya van a estar. Y a partir de ahí se sacará la sexta y la séptima. En los portahelicópteros quieren que estén en el 2035. De hecho, los portahelicópteros podrían estar mañana mismo, porque simplemente hay que fabricarlo y ya está. Si vas a necesitar muchas modificaciones y si tienes que pensar muchas cosas, pues obviamente es porque básicamente los nuevos se van a basar en el Juan Carlos I, pero ya está, se van a basar. Van a ser cosas realmente diferentes. Por lo tanto, mucho más capaces y se le va a tocar mucho a la arquitectura del buque. Y el tema de las eurocorbetas, pues señores, las eurocorbetas no van a entrar en el 2040. Las eurocorbetas ya se están diseñando y se están trabajando en ella, entre Navantia, Fincantieri, que es la que lidera el proyecto, y demás. La eurocorbeta en el 2030 y pico vas a poder empezar a construirla en serie. Otra realidad más. Se llama Armada 2050, pero al 2050 toda la flota va a estar ya operando. De hecho, en el 2050 las F-100 no deberían estar en servicio. Acordaros que van a estar seguros. Pero las F-100 no deberían estar en servicio. Debería haber un nuevo destructor antiaéreo que la sustituya. ¿El Smart 8000? Pues venga, vamos a soñar con el Smart 8000. Ahora mismo es más probable que construyamos un eurodestructor como la Eurocorbeta a que nos vayamos a por nuestro Smart 8000. Pero bueno, independientemente de eso, que sepáis que esto no va para el 2050, que esto es el 2035. De hecho, incluso los casi estoy, hasta ahora lo he llamado buque de acción, buque de avistamiento de mamíferos. Pues creo que a partir de ahora incluso vamos a pensar en llamarlo los innombrables. Estos dos van que quieren, el presupuesto ya está encima de la mesa. Estos dos van, cuando el día que menos te esperes, se empiezan a fabricar y ya está. Proyecto Armada 2050, pero en realidad esto es Armada 2035 y en 2030 un tercio de la flota va a estar ya operativa a la espera de la Eurocorbeta y de los dos portahelicópteros. Señores, no es un mal proyecto, ni mucho menos. Tiene carencias graves, pero no es un mal proyecto. Y si se llega a hacer como han filtrado y con lo que todos esperamos, íbamos a tener una pedazo de armada. Una pedazo de armada en buque de superficie muy superior a la británica. Muy superior a la británica. Infinitamente superior a la francesa. Iba a ser, en buques de superficie, la flota más poderosa de Europa. En buques de superficie, la flota más poderosa de Europa. Y no solamente por capacidades, sino por también un número muy importante. Porque las F-110 se comen a las FREMM y se comen a las Type 26. Y las F-100 se come al Type 45, que es un total desastre de buque. De hecho, ya están diseñando otro directamente. No nos ha durado nada. No van a esperar ni a la MLU. Ya están los ingleses diseñando otro destructor. Y por supuesto se comen a las Horizon. Y además estaríamos hablando con 12 buques de escoltas. Un número muy bueno, unido a la fragata ligera. Si finalmente adquirimos fragata ligera, tendríamos una gran flota de superficie. Flojearíamos mucho en el tema de los portaaviones, flojearíamos ahí mucho. Y por supuesto queda pendiente eso que la Armada nunca ha tenido las narices suficientes de dar el paso al frente, que son los SSN. Pero en aspectos generales, como es el tema de buques de superficie, respecto a capacidades y también numéricamente, estaríamos de tú a tú con las principales flotas europeas, que es, entre otros sitios, donde tiene que estar la Armada que durante siglos ha dominado los mares. La Armada que descubrió continentes y la Armada que dio la primera vuelta al mundo. Señores, hay casi 200 países. Todos los marineros son aguerridos, son valientes y son los mejores. Pero las epopeyas que han forjado la historia naval del mundo, esa solo han tenido cojones a hacerlas unos solos. Y eso hemos sido los marineros españoles. Bueno, han sido marineros españoles, que yo soy de Badajoz
y yo el máximo agua que puedo soportar es el río Guadiana. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.